Manuela Pic Lavinas, buenos días, bienvenida a Punto de Orden, le saluda Juan Javier Benedetti. Acá en Guayaquil no es que seamos chismosos, pero tenemos interés en saber de usted. ¿Cuál es su relación con el candidato Yacu? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su pensamiento político? Adelante. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes, Juan Javier. Yo soy franco-brasileña, pero estoy en Ecuador hace más de 15 años y conozco a Yacu hace más de 10 años y estamos casados, de hecho. Entonces, ahora en temas de la actualidad estoy de jefa de campaña, si esa es la pregunta. Estupendo. 8:32. Usted fue expulsada del país durante el gobierno de Rafael Correa. ¿Nos recuerda qué pasó? Correcto. Fui expulsada cuando nos manifestábamos contra la elección indefinida del presidente y yo era periodista con Al Jazeera y fui detenida en las calles de Quito el 14 de agosto de 2015. De hecho, íbamos a llegar al aniversario. El próximo lunes van a ser 8 años de eso. Fui detenida de manera arbitraria e ilegal, puesta en una cárcel para migrantes ilegales, que era una cárcel ilegal, no existía oficialmente, ya que en el papel teníamos en la Constitución el país de la ciudadanía universal, solo que a los inmigrantes que no les gustaba, principalmente de fondo político, nos pusieron en esta cárcel y fui expulsada del país durante 3 años. Volví en el 2018 al Ecuador. Doña Manuela, muy buenos días. La saluda Alfonso Harp. Una pregunta, ¿usted cree que ese acto que ocurrió en aquella época, que lo tengo muy memorizado porque salió en la televisión, incluso fueron maltratadas físicamente, si mal no recuerdo, perdone que use esta palabra, fueron hasta arrastradas, porque se veían que ustedes estaban prácticamente a ras de piso y las estaban alando? ¿Podría ser quizás la imagen más emblemática de lo que fue la represión a la libertad de expresión en esa época, que en lo judicial se refleja en lo que pasó en Diario El Universo y en lo físico posiblemente en lo que pasó con usted? Ve usted que usted se acuerda claramente de las imágenes, porque para la mala suerte del correísmo había un periodista justo al lado que grabó el momento de detención con golpizas, toletazos, arrastrándonos, los brazos por un lado, las piernas por el otro. Y de hecho, la fiscalía dijo que no había pruebas de ninguna violencia por parte de la policía y archivó el caso, imagínense. Entonces, yo no fui la única periodista, ni la última a ser violentada y silenciada por el correísmo. Creo que muchos estudiantes universitarios, escolares, ¿no?, de segundo grado también, que se movilizaban en el Colegio Mejía, por ejemplo, maestros, hubieron más de 1,000 personas criminalizadas por ejercer el derecho a la protesta, el derecho a la opinión, al disentir, ¿no?, durante el gobierno de Correa. Entonces fue una cosa muy sistemática, principalmente desde 2013, cuando pasó la nueva ley de comunicación, y el asedio a las personas que pensábamos distinto fue constante en las sabatinas. Creo que nadie se olvida de todas las agresiones verbales y los órdenes de detención que salían de las sabatinas durante muchos años. Doña Manuela, usted pretende ser primera dama, y para que eso ocurra, su esposo, Yacu Pérez, tiene que ser presidente de la República. Vemos dos Manuelas Pic, la Manuela Pic 2021, la Manuela Pic 2023. La Manuela Pic 2021 era menos política, en el sentido de que se dejaba ver más como compañera del candidato. Incluso también recuerdo un TikTok en donde usted bailaba con él ahí en la sala de su casa, posiblemente. Y ahora estamos viendo una Manuela Pic vocera de campaña, jefa de campaña, que sale a dar expresiones políticas, de alguna manera compensando la poca exposición radial o televisiva que tiene Yacu Pérez. En ese sentido, ¿cuál es el pensamiento de Yacu Pérez? ¿Qué va a otorgar la presencia de Yacu Pérez en la presidencia de la República durante estos próximos 18 meses? Bueno, siempre fuimos una pareja política, diríamos, ¿no? Colaborando desde la creación de los planos de gobierno hasta la ejecución de las propuestas que tenemos. En el 2021 estábamos con Pachacutic liderando el proceso y este año estoy yo encabezando por la Alianza Claro que se puede, que son cuatro movimientos de izquierda, ¿no?, políticos. El plan principal es la seguridad. El Ecuador está en una situación que yo viví y crecí en Río de Janeiro, en Brasil, en este nivel de violencia
sabemos lo estructural que es, porque los carteles no viven solo de la violencia, viven de una economía ilícita del narcotráfico que da millones de dólares y que es muy difícil de parar. Entonces, la urgencia es detener la profundización y la estructuración de estas economías de narcotráfico para volver a traer algo de seguridad al Ecuador, a empezar por el control de las cárceles, ¿no? Que son oficinas del narco, que ya no son centros de punición, ya son centros operativos y que casi les mandas a las oficinas cuando les mandas a la cárcel ahora. Entonces es muy urgente retomar el control de las cárceles con una mano y con la otra mano crear inclusión social, es decir, generar empleo. El país está abandonado en los dos frentes. El gobierno de Lazo ha ejecutado menos del 9% del presupuesto asignado al Ministerio del Interior. Es decir, el país se está desangrando y el gobierno no gasta la plata que tiene asignada para armar la policía, para cuidar de las cárceles, etcétera. Y con la otra mano, la idea es invertir en todo el gasto social, ¿no? La inversión social está en un bajo histórico, por eso no hay obras en ningún lugar del país, y solo generando obra pública, rehabilitando escuelas, carreteras, hospitales, y hay fondos para eso que tampoco están siendo utilizados, se genera trabajo y es fácil generar 500,000 empleos, 500,000 de empleos en el primer año, que eso ayude a las familias a no caer y no ser cooptados de manera tan fácil por el narcotráfico. Manuela, buenos días, bienvenida a Punto de Orden. María Sol Pons le saluda. En este sentido, justamente usted toma el tema de la seguridad. Y digamos que en el anuncio de las elecciones anticipadas, pues salen estas causas, estos problemas, lo que más preocupa a la sociedad, que es por un lado en este momento el tema número uno entre economía y seguridad, y ahí se lo pelean. Sin embargo, el perfil del candidato Yacu Pérez era un perfil antiminería, pro consulta, digamos, pro sí del consulta Yas Unidos, es decir, todo este tema medioambientalista con una imagen suave con el saxofón. Estos últimos días hemos visto un candidato Yacu Pérez que habla sobre fortalecer dolarización y se presenta en ese video que vimos en la mesa de seguridad. ¿Qué pasó como jefa de campaña? Pregunto esto, ¿qué pasó con la estrategia que los llevó a abarcar este tema, quizá, digamos, de manera tan marcada, un poquito tarde en función de las necesidades, que pudiera ser visto de esa manera? ¿Cómo ves tú ese segmento de la población? ¿Hacia dónde están despuntando en el contexto de que habría un triple empate para un segundo lugar, que es lo que se disputa en el discurso de las elecciones actuales? Bueno, estamos claramente en segunda vuelta. Si hay un triple empate es entre Otto, Villavicencio y Topic en tercer lugar. Pero a nivel de seguridad, la pregunta que me haces es muy clave, ¿no? Era una preocupación desde el inicio la seguridad, pero dado los acontecimientos de las últimas 2-3 semanas, el asesinato del alcalde de Manta, todo el estado de excepción y los toques de quedas tras tanta violencia en Esmeraldas, en Manabí, Los Ríos y Guayaquil en particular, ¿no? Las escenas que vimos de buses siendo incendiados con gente adentro a las 3 de la tarde, son escenas que yo viví en mi infancia en Río de Janeiro, y sabemos que lo que se viene detrás es mucho más fuerte. Hay una transformación de bandas delincuenciales en carteles que tiene que ser tomada muy en serio, porque es muy difícil de reverter, es mucho más fácil de prevenirlo. Entonces, lo que hemos hecho las últimas semanas es reunirnos con expertos. Tenemos un equipo de expertos muy amplio en economía, en seguridad, en el medio ambiente también, pero dado la aceleración de la inseguridad, ¿no? La extrapolación, la acelerada de actos criminales, ¿no? Antes, hace 2 meses, la gente tenía miedo de ser asaltada, ahora la gente tiene miedo de ser asesinada cuando sale de la casa. Entonces, lo que hemos hecho es acelerar la creación de agenda junto con los expertos. El sábado tuvimos, como lo mencionas, una mesa de seguridad en Quito con muchos expertos. Hoy estamos en Guayaquil y vamos a tener otra mesa de seguridad con expertos de aquí en Guayaquil. Y la idea es estar tejiendo soluciones, no de manera aislada, no de manera individual, pero de manera colectiva, en consenso con la sociedad ecuatoriana, ¿no? Entonces tenemos personas que han trabajado en la policía, tenemos académicos, docentes, investigadores, tenemos también maestras y psicólogas de la isla Trinitaria, porque nos cuentan, por ejemplo, que las familias ya no quieren mandar sus hijos a la escuela
porque están capturados por la economía del narcotráfico, ¿no? Reclutados de manera tan temprano que las familias ya ni les quieren mandar a la escuela. Entonces hay una acumulación de problemas y solo lo vamos a lograr solucionar, encontrar soluciones sostenibles para el Ecuador, todos juntos como sociedad. Entonces la idea ahora es tejer juntos un programa de gobierno que sea sostenible y que no lo vamos a ejecutar nosotros solos, lo vamos a ejecutar juntos como sociedad, porque uno de los temas principales es la corresponsabilidad. El gobierno solo tiene que hacer muchas cosas, pero solo no lo va a lograr. La sociedad civil sola no lo va a lograr. Tiene que haber una corresponsabilidad entre el gobierno nacional, los GADS y la sociedad civil para que logremos hacer frente a la violencia en un pacto social por la seguridad social que sea colectivo. El tema de la corresponsabilidad es un tema angular en el manejo del Estado y a eso va mi siguiente pregunta. Dentro del presupuesto general del Estado, en el supuesto no consentido de que el petróleo del Yasuní quede debajo de tierra o ya no sea explotado más, que es la causa que ustedes apoyan como campaña, ¿cómo pretenden o cómo planifican sustituir los ingresos de esa explotación petrolera dentro del presupuesto nacional para que en otros sectores, particularmente el tema social y educativo o las necesidades urgentes que tenga el Ecuador, que son muchísimas, no se vean abandonadas? Excelente pregunta, gracias. Eso es lo más simple, yo diría. El petróleo que sale del Yasuní, lo que va, según las estadísticas del Estado mismo, es equivalente al 0.5% del presupuesto general del Estado, 0.5%. Lo que tenemos de impuestos no pagados, de incentivos fiscales se llaman, ¿no? Pero de subsidio a las élites, de subsidios no pagados, de que favorecemos a las empresas, ¿no? Le dejamos que no paguen impuestos para que les vaya mejor, principalmente las muy grandes, es el 20% del presupuesto general del Estado. Entonces, que disminuyamos del 1%, del 20 al 19%, los incentivos fiscales a las empresas, ya se cobre el doble de lo que se deja de ganar en el Yasuní. Entonces, proteger el Yasuní no es un problema a nivel presupuestario, de uno. De dos, lo que cuesta sacar el petróleo del Yasuní, toda la contaminación, la destrucción no solo de medio ambiente, pero de vidas, porque la explotación trae agentes mineros que traen SIDA, que traen violencia sexual a las comunidades. El costo es mucho más alto, el costo ambiental y humano es mucho más alto que el beneficio. Y el beneficio es muy fácil de cubrir cambiando del 1%, del 20% al 19% el incentivo fiscal a las empresas. Estamos conversando con Manuela Pic, jefa de campaña del señor Yacu Pérez. Preguntas del público, Manuela, ¿fortalecer la dolarización en el gobierno de Yacu? ¿Cuál va a ser el rol de la empresa privada en el modelo 100%. Económico de un posible gobierno del señor Pérez? Hay que fortalecer la dolarización. Nos hicimos un compromiso ya con los migrantes, por ejemplo, de ayudarles con una Secretaría del Migrante y cortar los impuestos a las remesas para que las familias que reciben remesas puedan recibir completamente las remesas enviadas de hasta $2,000 por mes. Van a recibir las remesas sin ningún impuesto cobrado por parte del Estado. Y hay que fortalecer la dolarización porque es una de las pocas estabilidades que tiene el Ecuador, que más que nunca, dado el contexto de inseguridad generalizada, es fundamental. Las empresas están y serán aliadas. Estuvimos en reuniones con la Cámara de Comercio de Quito, con la Cámara de Comercio de Manabí la semana pasada. Hoy estamos en varias reuniones con varios actores comerciales, industriales y financieros en Guayaquil hoy y mañana. De hecho, ayer estuvimos en conversación con las empresas de telecomunicaciones para ver cómo se podría hacer a nivel de negociación para los contratos de concesión que se vienen, que no sea solo una responsabilidad financiera, pero también obligaciones de expansión del sistema de 4G a 5G, ¿no? Para romper también con la brecha digital que existe en el país y cubrir comunidades que siguen sin cobertura. Entonces, hay varias iniciativas. Yo voy a estar de nuevo esta semana con Mónica Heller de la Cámara de Comercio de Quito, que es histórico. Tenemos por primera vez en la historia del Ecuador una mujer, una gran líder que está encabezando la Cámara de Comercio de Quito.
Y vamos a hablar de la economía violeta y de varios incentivos que tienen a mujeres emprendedoras. Entonces, hay muchas iniciativas de varios lados. Ya estamos tejiendo con el sector empresarial y lo vamos a hacer de manera mucho más sostenida cuando seamos gobierno. Esta entrevista, Manuela, está generando mucha audiencia digital y muchas preguntas de radioescuchas. Permítame leer algunas. Hay un caballero que no debe ser afecto a usted, pues me escribe y afirma que usted es un operador de la extrema izquierda. De la extrema izquierda. Yo ya no sé si soy de la CIA, de la extrema izquierda, ya me dijeron de todo. Pero le diré, la respuesta es que soy una académica que está viviendo en Ecuador hace 20 años y que es muy comprometida con el Ecuador y con América Latina, y que todos los saberes que he acumulado en mis 20 años de experiencia les pongo a servicio de la comunidad. Otro oyente dice, usted tiene una opinión brillante y usted debería ser la candidata. Y otro oyente dice, si llega Yacu al poder, ¿va a respetar la propiedad privada o va a crear un impuesto al patrimonio? Ningún impuesto al patrimonio. De hecho, el objetivo es disminuir los impuestos para no solo a nivel fiscal, pero como el IVA, que ya hemos mencionado muchas veces, pero hay que disminuir las trabas burocráticas para que todo sea más fácil. Uno de los proyectos es disminuir trabas burocráticas a la creación de empresas, y seguramente la propiedad privada es algo que se respeta y que se incentiva en el mundo indígena. Creo que todos conocen los atabaleños, que son grandes empresarios y propietarios que viajan el mundo haciendo negocios, y hay un respeto profundo de la propiedad privada en el mundo indígena y lo será hecho por Yacu y por mí. Señora Pic, otra pregunta de un oyente, ¿por qué no hay un pronunciamiento categórico del señor Pérez contra la minería ilegal en el Ecuador? Creo que lo hizo, pero tal vez la confusión viene de que toda forma de minería es dañina, ¿no? La minería ilegal, la persona que hace la pregunta tiene toda la razón, es mucho más peligrosa porque está vinculada a estas economías ilícitas como el narcotráfico, ¿no? Que salen a China en particular. No obstante, la minería legal también muchas veces opera de manera ilegal, en el sentido que compra los permisos, no respeta la Constitución, no respeta las zonas asignadas. Entonces, hay una ilegalidad generalizada y el objetivo es imponer la ley de manera mucho más sistemática, hacer cumplir con los requisitos ambientales de consulta previa en todas las formas de minería, y en particular hacer una consulta popular nacional para garantizar que las fuentes de agua sean libres de minería metálica, porque si dañamos las fuentes ya no hay vuelta atrás, ¿no? Se daña todo el ecosistema. Entonces, al menos que mantengamos los sitios de fuentes en altura, de fuentes de agua libres, para que se puedan generar todos los ecosistemas más abajo. Muy bien, doña Manuela, usted y Yacu forman una pareja simpática. Supongo que si ganan las elecciones van a festejar bailando samba y San Juanito allá en Carondelet. Pero más allá de cómo celebren... San Juanito, es una mezcla. San Juanito. Bueno, si logramos enseñar el Yacu a bailar zambas, creo que ya es un éxito. Va a ser mucho más difícil ganar las elecciones. Pero qué mejor maestra que usted ahí, que él le enseña a bailar San Juanito, aunque yo creo que usted sí sabe bailar San Juanito. Usted es de calle, definitivamente. Oiga, doña Manuela, pero más allá de esto un poco jocoso, ya vamos a lo serio. ¿Cuál va a ser su función, si es que ganan las elecciones, su función directa? Usted va a tener una participación mucho más activa en la administración del Estado, no solamente primera dama, sino que, no sé, pues directamente a manejar ciertas directrices políticas del gobierno, del potencial gobierno de Yacu Pérez. Y también una cosa que se pregunta la gente, ¿con quién va a gobernar Yacu? Porque a Yacu se lo ve ahí caminando, se lo ve con usted, se lo ve por ahí con 2 o 3 activistas importantes. Pues la gente pregunta, ¿quién sería, por ejemplo, el ministro de Finanzas de Yacu? ¿Quién sería el ministro de Gobierno de Yacu? Que podría ser el exministro de Gobierno, Gustavo Larrea, porque ya lo fue y es muy cercano, es quien incluso lidera la organización. A ver, esa es muy buena pregunta también. Nosotros, parte del proyecto es disociarnos del pasado, ¿no? Los que han gobernado, los proyectos que han intentado salir el Ecuador adelante y que han fracasado, de ellos nos disociamos profundamente. Y tenemos todas estas mesas de trabajo que les comento, de seguridad, de economía, de medio ambiente para cambiar la matriz energética, de género. Y todas estas mesas de trabajo son nuestros futuros ministros, ¿no? Y asesores que están involucrados.
No les vamos a decir los nombres para no quemarlos, ¿no? Hay procesos de mesas, unas 8 mesas de trabajo, preparando ministerios, preparando planes de gobierno, no solo el qué hacer, pero el cómo, cuándo y con quién. Entonces tenemos un grupo de expertos muy amplios, todos técnicos. En este gobierno no entrará nadie por relaciones personales, por amistades y mucho menos por apoyar, ¿no? Y eso es algo con lo cual hemos tenido mucho tino de no recibir plata de quienes quieren comprar ministerios. Vamos a caminar con expertos para que el Ecuador salga adelante. Y yo, en lo personal, soy académica, docente, investigadora y volveré a mis tareas de docencia y ayudaré de lejos nomás. Son ecuatorianos que van a gobernar el Ecuador, muchos expertos ecuatorianos que tienen enormes contribuciones que practicar desde varios ministerios. Seguimos con Manuela Pic, más preguntas del público. ¿Por qué no vemos más seguido al señor Yacu Pérez en los medios de Guayas? Pues invítele, le vamos a traer a los medios de Guayas si es que lo extrañan. Bueno, acá presencial en Radio Centro sería estupendo tenerlo de manera presencial al señor Pérez. Asumo, Manuela, que ustedes están al tanto de la intención del voto. ¿Con qué apoyo cuentan para llegar a la segunda vuelta? Estamos en segunda vuelta, bien en segunda vuelta, y la buena noticia es que del 50% de ecuatorianos que estaban indecisos, la mayoría de ellos está cambiando su voto y decidiendo por Yacu Pérez. Creo que no solo por Yacu Pérez, ¿no? Pero por un proyecto de futuro, por un proyecto que sea distinto del pasado. Si queremos un Ecuador distinto, hay que votar distinto. Si seguimos votando por los mismos de siempre, ¿no? El Otto que estuvo con Moreno y que dejó todos estos cuerpos en Guayaquil, en las calles, la Luisa, que es el proyecto correísta, el Villavicencio, que es el proyecto de Lazo. Si seguimos votando por el pasado, vamos a reproducir el pasado. Entonces, si queremos un Ecuador distinto, hay que apostar por proyectos distintos, nuevos, con gente nueva. Entonces, no es sorprendente que muchos de los votos indecisos se están yendo al proyecto de la Alianza Claro que se puede, con Yacu por la lista 2, que es un proyecto distinto, es un proyecto de transición energética, es un proyecto feminista, ¿no? Con paridad de género en la administración de ministerios, y es un proyecto enfocado en la seguridad interrelacionada entre el medio ambiente, la seguridad jurídica, ¿no? La lucha contra la corrupción, la seguridad económica, tanto cuanto la seguridad ciudadana, con el control de las cárceles, por ejemplo. Manuela, quiero terminar la entrevista preguntándole por su libro Soberanías Vernáculas. ¿Cuál es la sinopsis de la obra? Pensé que ya no me ibas a preguntar. No. La sinopsis de la obra. Aquí está, se llama Soberanías Vernáculas, está disponible en las librerías Rayuela y La Española en Ecuador. Es un libro fruto de 10 años de trabajo con las comunidades indígenas de la zona andina central, Chimborazo en particular, y de cómo las mujeres quichua han logrado poner en la Constitución del 2008 un requisito en la administración de justicia, que hay el mismo número de hombres y mujeres administrando la justicia. Y esta paridad de género en la administración de justicia fue una lucha que vino desde abajo con mujeres indígenas quichuas purúas y que lograron cambiar la Constitución, creando un precedente jurídico que no existe en ningún lugar de América Latina, ni de Europa, ni de ningún lugar del mundo. Es decir, mujeres quichuas, muchas de ellas analfabetas, han creado soluciones a la violencia de género que no existen en ningún otro lugar del mundo. Es un aprendizaje, es una enseñanza que podríamos reproducir en muchos lados para luchar contra violencia de género, contra femicidio y la falta de acceso a la justicia que muchas mujeres no indígenas, urbanas y muchas de élites no logran tener cuando sufren violencia de género. Manuela, me imagino que el gobierno de un probable gobierno de Yacu Pérez, ustedes van a impulsar 100% las energías renovables. Sí, es un proceso de transición, ¿no? Que va a demorar años, pero hay que empezar la transición y el primer paso es dejar el petróleo bajo suelo en el Yasuní, que es el lugar más biodiverso del mundo, y progresivamente ir creando fuentes alternativas de energía como la solar, la biomasa, la eólica, y vamos a trabajar con el sector empresarial de manera corresponsable, con incentivos del gobierno, pero de la mano con la empresa privada para generar nuevas fuentes de energía
Y también generar empleos verdes, ¿no? ¿Qué son empleos verdes? Limpiar los ríos, crear sistemas de agua limpia, de tratamiento de aguas usadas, programas de reforestación a nivel nacional, ¿no? De todos los bosques que están siendo destruidos. Entonces, hay toda una economía verde que es gigante y que no está siendo utilizada y que además va a fomentar otras industrias que son potentes en Ecuador, como el turismo. El turismo genera el doble de ingresos al Estado que la minería. Entonces, ¿por qué no invertir en el turismo, que genera mucho más empleo, que genera más presupuesto y que es limpio, en vez de estar invertido en minería? La minería es del pasado, y como los gobiernos del pasado fracasados le vamos a dejar para atrás y apostar por un mundo nuevo y sano para caminar hacia adelante. Manuela, me imagino que usted va a impulsar el uso del carro eléctrico. Pues déjeme darle un consejo no pedido. De llegar a la presidencia, el carro de la presidencia debe ser un Marvel R de MG Motor, 404 kilómetros de autonomía, 100% eléctrico. Es una verdadera joya tecnológica de nuestros tiempos, Manuela. Prefiera el carro eléctrico, y si es de MG, mucho mejor. Oiga, pues si se ve que está en un MG... Te llamaré para acordarme el modelo específico del carro, ya, pero lo vamos a tener carros eléctricos. Marvel R. Pero más allá de carros eléctricos hay que tener más transporte público limpio. Imagínense si todos los buses fueran limpios, ya estamos. Muchísimas gracias, Manuela Pic. Esperamos tenerla presencialmente a usted y al candidato Yacu Pérez. Será un gusto.